¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya tema con el señor Silvano Aureoles. Desde temprano comenzó a circular la información de que habían sido detenidos varios integrantes de lo que fuera su gobierno al frente de Michoacán y comenzaron distintas versiones. Aquellas que aseguraron que estaba detenido, que había sido detenido en Zapopan, Jalisco, otras más de que no había sido así. Incluso la Fiscalía General de la República, ya entrada la tarde-noche, salió a informar que no había sido detenido Silvano Aureoles. Sin embargo, aún de esta forma, hubo medios de comunicación quienes mantuvieron precisamente la nota en sus respectivos portales. Me imagino que alguno de ellos con información fidedigna o algún tipo, por supuesto, de filtración que les permita garantizar esa detención. Me llamó la atención que uno de ellos fue Latinus. Durante un buen rato Latinus mantuvo precisamente esta información dándola como buena. Incluso hizo un video parodiando a Silvano Aureoles sentado en un banquito y cambiándose de ropa, como dando a entender que no le preocupaba lo que pasaba con Silvano Aureoles, y ahorita lo platicamos por qué. ¿Cuál es la información? Mire, más allá de si está detenido o no, a final de cuentas ya inició todo el protocolo y toda la acción para detenerlo y tarde que temprano caerá. Tanto han hablado los integrantes de la oposición de que López Obrador es el número 30, que bueno, parece ser que otra vez a sus fuentes sabelotodas, a sus fuentes también informadas, pues nadie les avisó, ¿no? Del caso de Silvano Aureoles. Y qué bueno, porque sin duda alguna le hubieran ayudado para que saliera huyendo. Basta ver cómo lo vanagloriaron, lo levantaron, lo presumieron durante su etapa como gobernador, pues personajes como Fernández Menéndez, como Gómez Leiva, como el propio, obviamente, Loret de Mola, Broso, todo lo que es la estructura de Latinus, así como también, por supuesto, personajes, ¿no? De una, pues ya credibilidad sumamente cuestionada y cuestionable desde hace tiempo, pero que ellos siguen viviendo de ese discurso ramplón que los convirtió tristemente durante una época en líderes de opinión, el caso de Joaquín López Dóriga o el propio Carlos Marín. Tal vez cuando estemos viendo este video o un poco después se confirme que fue detenido, tal vez se haga en las próximas horas. Lo cierto es que va a caer el señor Silvano Aureoles y hay razones de peso antes que este grupo de personajes comiencen a manejar que es un distractor, porque bueno, ya Ricardo Salinas Pliego ha comenzado a manejar esto en su cuenta de X, ¿no? Asegurando que el tema es un distractor para los problemas reales que tiene el país, para la amenaza de los aranceles de Trump, y obviamente él insiste en que el 30 será Andrés Manuel López Obrador. Yo insisto en un punto, no se trata ni siquiera de simpatías o antipatías hacia la figura del expresidente. Un trabajo serio, un trabajo digno periodísticamente de análisis, pues no puede caer en esa simpleza. Vuelvo a lo mismo, no se trata de si admiras, si no admiras, si respetas, si irrespetas, si te cae bien, si te cae mal, Andrés Manuel. Se trata de información real, de información seria, se trata de análisis profundos en materia de crimen organizado para saber que esas versiones son verdaderamente unas paparruchas en pocas palabras. Pero bueno, es ahorita ya lo que están diciendo algunas fuentes de la oposición, tratando de desvirtuar, por supuesto, el tema de Aureoles. Incluso por ahí hubo algunos tuiteros que, caray, de la maroma, yo sí creo que se desnucaron, esa es la verdad de las cosas, porque aseguraron, a ver, tontos, ya sabe usted cómo es la derecha. La derecha de inmediato lanza acusaciones, agresiones, ofensas. ¿Por qué? Porque creen que con eso ya son superiores, creen que con eso su punto de vista ya vale más, creen que con eso ya tienen la razón o creen que con eso ya se les va a respetar. La realidad es que se vuelven bufones, se vuelven borrachos de cantina, con todo el respeto a mis compadres que les encanta el trago en la cantina. Estos personajes se vuelven vulgares, se vuelven prosaicos, y se vuelven bastante caricaturizables. Y aquí, por ejemplo, nos topamos algunos que dicen, recuerden que Aureoles fue perredista en la época que Andrés Manuel López Obrador también lo fue, y López Obrador le alzó la mano a Aureoles, y López Obrador, a ver, Aureoles es del PRD enemigo del obradorismo. Tal vez sí, en algunos eventos López Obrador, al ser parte del mismo partido, estuvo con él, salen las famosas fotos, pero Aureoles representaba
todo lo que no representa a Morena. Por eso no se fue a Morena, se quedó en el PRD, simple y llanamente no por una cuestión de congruencia ideológica, porque Aureoles jamás tuvo congruencia ideológica, sino porque se dio cuenta de que ahí le convenía en ese momento estar al lado de los chuchos que estúpidamente, porque no puede haber otro término para referirnos a su postura, creyeron que ellos eran el PRD, creyeron que ellos tenían el control del voto ciudadano, creyeron que Andrés Manuel estaba acabado cuando decidió irse del Sol Azteca. De verdad, estúpidamente pensaron que ellos representaban a la izquierda de este país. Y Aureoles, igual que Miguel Ángel Mancera, igual que Graco Ramírez, igual que tanto pelafustán con poder, pues se la creyeron y por eso quedaron ahí, porque estaban seguros que Andrés Manuel no iba a ganar las elecciones del 2018, porque estaban seguros que no iban a permitir que llegara Andrés Manuel López Obrador. Por eso ahí se quedaron, porque ellos representan todo lo que no es el obradorismo, en pocas palabras. ¿Qué ha pasado con Silvano Aureoles? A ver, ¿qué sabemos hasta el momento? Hasta el momento sabemos que hay 4 personas de su gobierno que fueron detenidas, ¿no? Personajes cercanos a él, precisamente, personajes claves para entender todas y cada una de las movidas que tuvo que llevar a cabo en materia de financiamiento. Por ejemplo, Carlos Maldonado, quien era el secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Michoacán, que está acusado de peculado. El caso también, por supuesto, de otros personajes que estarían ahí involucrados directamente. Incluso durante el día, la presidenta Sheinbaum se le preguntó si había sido detenido Aureoles y ella dijo, no me han informado absolutamente nada de eso, ¿no? Le preguntaron, oiga, ¿fue detenido Aureoles? ¿Le han informado eso? No. Punto. Añadió que era un asunto de la Fiscalía General de la República, no si se investiga a exgobernadores. Y le preguntaron, ¿se está investigando más exgobernadores? Dijo, es un asunto de la Fiscalía General de la República. Pero mire, vuelvo a lo mismo. Aureoles ya gira un orden de aprehensión en su contra por peculado y delincuencia organizada. Seguramente se estará cumpliendo en los siguientes minutos, habrá cumplido, se cumplirá en unas cuantas horas. Pero este hombre tiene una cola enorme. O sea, Aureoles es un personaje impresentable, por donde se le quiera ver. Es un tipo que, además de presuntos vínculos con el crimen organizado, y digo presuntos solamente por educación, porque en realidad este tipo le entregó el Estado a la familia michoacana, a los caballeros templarios. Este tipo fue uno de los principales responsables de la violencia que generó incluso la indignación por parte de la ciudadanía, que generó precisamente el temor por parte de la ciudadanía. Fue un personaje que traicionó a los michoacanos, quienes pensaron que él sería la solución ante una vieja demanda que se venía acumulando de falta de resultados por la corrupción política en Michoacán. Aureoles terminó de hundir precisamente a la población michoacana, entregándole el Estado al crimen organizado durante ese sexenio de Enrique Peña Nieto. El tipo, si le jalas tantito, te vas a topar con que era la cabeza de las organizaciones criminales desde el poder de Michoacán. Pero además de eso, era un sujeto que gastaba manos llenas, era un tipo que desviaba recursos por todos lados, que se llevaba una vida que, perdón, no puede llevar un gobernador. ¿Por qué? Porque el salario no le da para eso y sus ingresos fiscalizados no le dan para eso. Entonces el tipo era extremadamente banal. Recuerda el tema de Belinda cuando la trepó un helicóptero y todo el rollo que se estuvo diciendo. Después a cada rato se tomaba fotografías con sus hijos o sus hijas en revistas de moda, en revistas de la alta sociedad. Es decir, de verdad, un personaje banal en todos los aspectos, pero de esa banalidad criminal, tipo Vicente Fox, tipo Marta Sagún, ¿no? En donde de verdad se sitúan en una posición de superioridad, en donde de verdad se ubican en una especie de parnaso del poder, en donde de verdad creen o piensan que el poder les va a durar todo el tiempo y que además de todo van a ser representantes impolutos, ¿no? De la creencia del pueblo, cuando el pueblo llega a repudiarlos. Este sujeto, recuerdo, cuando empujó a un maestro que iba con un niño, porque el maestro le pidió que hiciera algo por Apatzingán, cuando este tipo entregó a Apatzingán, precisamente a estas organizaciones criminales.
y muchos otros puntos de la entidad. Lo dijo el padre Goyo, quien abiertamente salió a los medios a decir, pues, Aureoles es cómplice de los narcos, por lo menos cómplice, y no solamente de la zona de influencia que él tiene en el estado, sino también todas las regiones como, como tal. Ajá. Entonces hay pruebas, hay señalamientos, hay testimonios, hay experiencias, hay escenarios en donde se tardaron en actuar en contra de este hombre, que se atrevió a pensar que era posible que alcanzara la presidencia de la República, que se atrevió a pensar que tenía posibilidades de ser presidente de este país, que hizo un berrinche de aquellos porque no lo iban a escoger, porque Claudio le dijo, a ver, Aureoles, sí, vamos a presentar una pésima candidata, pero tú hubieras sido pésimo todavía, porque aparte de tu banalidad, de tu vacuidad, de tu carencia de intelecto, pues sinceramente eres un delincuente, mano. Y aquí estamos todos delincuentes, pero pues hay niveles todavía, y hay hipocresía, y hay ciertos rasgos diplomáticos, ¿no? Tú de plano estás extremadamente quemado. Me imagino que así fue, ¿no? Porque hizo un berrinche de aquellos en donde advirtió que él no estaba de acuerdo con las formas, exigió al PRD que se retirara de la alianza por cómo lo habían tratado, por cómo se habían atrevido a tratarlo a él, que era un personaje importante, que era una ficha importante de de la oposición en México. De verdad, yo sí estoy convencido que este tipo de sujetos pierden el piso de una manera brutal, de una manera en donde uno no se explica eh, cómo es posible que lleguen a trastornarse tanto. Entiendo que el poder subyuga y el poder seduce y el poder, todos somos falibles ante el poder, pero pero hay niveles, incluso dentro de esa misma vulnerabilidad, hay niveles que te los da la ética en algún momento, que te los dan los errores cuando aprendes a darte cuenta y cuando recibes de la vida un manazo, este, pero no continúas con esa postura aferrada a sentirte algo que no eres, no continúas con esa preeminencia a querer, ¿no? Ubicarte como alguien que realmente has hecho algo por tu estado o tienes algún tipo de mérito o tienes esa posibilidad. Yo estoy seguro que Silvano Aureoles hubiera hecho menos votos que Xóchitl Gálvez, por ejemplo, ¿no? Y aparte de todo, exigir como exigió, digo, por mí qué bueno que se pelearon, pero la manera tan energúmena, ¿no? Con la que actuó, ¿no? Y aparte de todo, tan amenazante, y ya después para que terminara doblándose en pocas palabras como acostumbraba, es decir, pura estridencia, puro rollo, puro grito, para que después de tres sopapos te pusieran en paz. Y ni siquiera hablamos que le regañó el tío Richie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Claudio X González padre, ¿no? Lo regañó Claudio X González hijo. O sea, hasta para que te regañe alguien de peso en la oposición de los que había, pues siquiera hay niveles. Pero además de esto, hay que mencionar hechos tangibles. Y a ver, un hecho tangible de entrada es que este señor ha sido parte medular de una guerra sucia en contra del gobierno de Andrés Manuel y el gobierno de Claudia Sheinbaum a través de su financiamiento al portal de Latinos. Este señor tuvo que ver directamente con esa ridícula entrevista que le entregó uno de los narcotraficantes a Loret de Mola para hablar de que López Obrador estaba financiando sus su campaña, ¿no? A final de cuentas, los ardillos, Ortega, ¿no? Uno de los hermanos Ortega, que resulta que es del PRD y el PRD de toda esa zona y demás tiene vínculos con el señor Silvano Aureoles. Entonces, incluso ha creado ese tipo de cuestiones en este momento. Pero además, ¿sabe usted cómo logró financiar Latinos? Pues lo hizo a través de irregularidades multimillonarias. Así de claro, desvió recursos públicos que estaban destinados a la salud, a lo más importante, los desvió. Más de 4.500 millones de pesos a contratos con 9 empresas que financian Latinos. Documentos administrativos, una investigación de la Auditoría Superior de la Federación que reveló que el gobierno de Michoacán utilizó dinero del INSABI para contratar a esas compañías. Las investigaciones ministeriales en su contra también se centraron en revisar otras cosas, como por ejemplo las obras de su gobierno, que incluso se registran
antes de todo el proceso electoral presidencial. Hay que recordar que Xóchitl Gálvez lo llegó a arropar en muchas ocasiones a este hombre. Bueno, pero de Xóchitl Gálvez, ¿qué nos sorprende si no entiende lo que es el conflicto de interés? El señor desvió recursos en la construcción de cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, se robó la lana de la Secretaría de Salud para financiar latinos y se robó la lana en materia de seguridad. Salud y seguridad, dos puntos necesarios, fundamentales en Michoacán. Aureoles, según datos de Contralínea, em, recibió una denuncia por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita de lavado de dinero. Además, señalaba la probable responsabilidad de Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal, también exsecretario, Elizabeth Villegas, Miguel Ángel Morales, Ricardo Martínez, Joaquín Martínez del Campo y la empresa DYFSA DCB. Y todo esto ocurrió de 2016 a 2019. ¿Qué le parece? Esta empresa adquirió los inmuebles donde se desarrolló el proyecto de los cuarteles hasta 2020, es decir, fecha posterior a la firma y primer pago de los contratos, y esto mediante acuerdos del ex gobernador, quien autorizó el pago por 1,731,075,890 pesos, precio muy superior a la evaluación hecha por el instituto encargado de ello. ¿Qué le parece? 50% de más. Incluso hay datos de la Unidad de Inteligencia Financiera que indican que hay una posible dispersión de recursos que generaron alertas durante el periodo 2022 y también se realizó la adjudicación directa a favor de la inmobiliaria DYF en virtud de que tiene una patente en construcción rápida y a menor costo, así como una amplia experiencia en trabajos con diversos gobiernos, según un currículum falso, por cierto, representado por la empresa y en virtud de que fue creada en 2015. Por lo tanto, no cubría lo requerido para adjudicaciones directas de las cuales fue objeto. Mire, Aureoles es como le mencionaba, esos gobernadores o exgobernadores como Graco Ramírez, como Miguel Ángel Mancera, hablando de la oposición, pero también otros, como el propio Cuauhtémoc Blanco, en el caso de los que llegaron a Morena, que brincaron a Morena, Rutilio Escandón, que consiguió chamba, por supuesto, otros más que están en funciones como Rocha, como Américo Villarreal y demás. A los gobernadores tienes que investigarlos sin importar el partido que sean, porque lamentablemente en las entidades hay mucho cochupo, hay mucha corrupción y muchos de ellos no son personas comprometidas con el laboradorismo, el humanismo, son personajes que llegaron ahí por una cuestión de interés político y porque entendieron que tenían que brincar en cierto momento del barco para estar vivos políticamente, porque de otra manera, si hubieran competido por otras siglas, la gente los hubiera pateado, porque la gente lo que respalda es el caso concreto de Morena. Y ahí están las encuestas que están dando a conocer en todos los sentidos. Ahora, eh, Silvano Aureoles, yo creo que, por ejemplo, uno tendría, si fuera la gente de Latinos, tendría que estar preocupada, pero ellos obviamente no lo van a hacer, ni lo van a reconocer. Ellos siempre han tratado de minimizar esa relación directa con Aureoles, han dicho que son víctimas de persecución, víctimas de una cacería por parte del gobierno, primero de López Obrador, ahora seguramente dirán que de Sheinbaum, pero la realidad es que Latinos no es un medio periodístico, y lo digo con todo el respeto para la gente que trabaja ahí. Hay buenos periodistas en Latinos, no los que aparecen al aire. Los que aparecen al aire tienen un sesgo totalmente antiético. No les importa mentir, no les importa inventar, no les importa generar noticias falsas con tal precisamente de poder captar la atención, de poder manchar un gobierno, de tratar de afectar un legado. Latinos es un medio propagandístico, es como Atypical, son medios propagandísticos y en este caso concreto golpeadores y están financiados para eso, por intereses políticos empresariales. A final de cuentas, si López Obrador hubiera permitido el negocio de las medicinas al grupo de Madrazo, Latinos no hubiera dicho absolutamente nada. Difícilmente incluso hubiera surgido Latinos, que nació pues para tratar de desbarrancar al gobierno de López Obrador, otra vez partiendo de esa tonta vanidad de Roberto Madrazo y de Aureoles,
que ellos tendrían la credibilidad suficiente para poder golpear a la del político tabasqueño. Aureoles, aparte de todo, nos viene a confirmar esa complicidad que existe en una oposición que gusta de destacar las fallas, que gusta de perseguir los errores de Morena, que gusta de destacar y sobredimensionar los granos en el arroz, pero que no sabe verse hacia adentro y que conforme avanza esta temporada se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo más en su propio desprestigio. Aureoles es el rostro precisamente de ese PAN, de ese PRI, de ese extinto PRD, quienes están convertidos en un verdadero hazmerreír, y en donde muchos de sus corifeos, muchos de sus porristas, muchos de sus analistas, de verdad deberían de seguir aquella frase, aquel consejo tan sabio que reza como que el mejor sustituto del cerebro es el silencio. Hay momentos en los cuales debes de callar y aceptar que las cosas ni siquiera son como tú crees que deben de ser. Eso te daría por lo menos un poquito más de respeto a ti mismo, pero en realidad sigue siendo, sigue siendo un personaje bastante, pero bastante deplorable el que se ha configurado en la oposición y en donde fácilmente encuentras a un tipo como este que se sintió señor feudal, desvió recursos, se los gastó en sus gustos, no le importó la salud de los michoacanos con tal de financiar un medio de propaganda, no le importó la seguridad de los michoacanos, ¿para qué? Si él estaba seguro por parte de los narcos, digo, tenía un búnker impresionante que se dio a conocer y que mucha gente, él decía que era para cuidarse de los narcos, sí, de los narcos rivales a los que tenía operando en la plaza, eso es un hecho. Se está cuidando de los cárteles rivales, pero no precisamente porque él fue una blanca paloma o porque fue un personaje alejado de ese mundo del cual sin duda alguna formaba parte de manera contundente. Aureoles va a caer y va a caer con todo y banquito. ¿Se acuerda del banquito? La ridiculez que hizo llevar el banquito y sus hojitas para entrar a la mañana y no lo dejaron entrar. Bueno, así es Silvano Aureoles. Un literal, de verdad, cirquero, con todo el respeto que merecen los cirqueros, pero este es un cirquero de ínfimo, ínfimo nivel, un personaje tan banal que sin duda alguna le compite en esos límites de putrefacción a personajes como Fox o Marta Sagún o Alito Moreno o Xóchitl Gálvez o el mismísimo Marco Cortés, sin dejar de lado, por supuesto, al Jesús Zambrano. ¿Qué es un Jesús Zambrano? Pulgar arriba. Si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Y por supuesto, ya lo sabe, compártalo, que eso es muy importante para todos nosotros. Ya lo sabe, ve el video. Si les gustó, pulgar arriba. Lo comenta, lo comparte, se suscribe y si hay posibilidad, super chat y super gracias. Yo como siempre les agradezco el favor de su atención y nos vemos el día de mañana, por supuesto, en nuestro canal alterno con más comentarios. Gracias, buenas noches.